Un lugar in between es un espacio para quienes alguna vez se han sentido en el medio de lugares, culturas o identidades. Soy Andrea y a través de conversaciones con migrantes, refugiados y personas en movimiento, exploramos cómo el cambio influye en quiénes somos y cómo vamos encontrando ese sentido de pertenencia. Este es un espacio para reflexionar, reconocernos y construir un mundo más inclusivo. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Un lugar in between. Hoy estoy particularmente emocionada porque tengo como invitada al primer formato de entrevista, al primer episodio en formato de entrevista, a alguien súper especial para mí, Sharon Alarcón, mejor conocida como Sharito. Me emociona mucho tener a Sharon hoy porque además de ser una persona increíble, he tenido la oportunidad de compartir parte de su historia porque somos muy cercanas y me emociona mucho hoy poder tener la oportunidad de ver de nuevo esa historia, de conversar sobre esa historia y verla en retrospectiva y sobre todo compartirla con ustedes. Así que bienvenida Sharon, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias primero por la invitación y la verdad es que estoy muy feliz de este podcast, de su nacimiento y con muchas ansias de ver a todas las personas que va a tocar, ¿no? Y de las historias que se van a contar aquí. Sí, mil gracias por aceptar ser parte de este espacio y bueno, por compartirnos hoy tu historia. Así que bueno, empecemos. La primera pregunta, que es algo que quisiera introducir en cada uno de los episodios, es que si tuvieras que presentarte o contar un poco sobre tu historia sin tener que decir en dónde trabajas o etiquetas o sí, como en general estas típicas o tradicionales descripciones, ¿cómo lo harías? ¿Qué cosas te vienen a la mente? ¿Cómo te presentarías o contarías tu historia? Bueno, creo que es una pregunta muy complicada. Yo considero que todavía estoy averiguando quién soy y definiendo mi propósito, pero sí es cierto también que siempre que hablo un poco de mi historia, digo mucho que he pasado por muchas vidas porque estas inmigraciones creo que han marcado diferentes etapas en mí. Creo que diría que soy una persona que va mucho por sus objetivos y que trata de crecer constantemente, de fijarme en metas que me permitan ir creciendo y una persona que es muy apasionada por la parte servicial y el construir hablando con las personas. Es Sí, como muy general, ¿no? Básicamente. me encanta y coincido 100% con esa descripción. Creo que eres una persona súper determinada y justamente esa sí, vocación de servicio y esa adaptabilidad a las... Yo también creo que has vivido diferentes vidas e incluso hubo un momento que, no sé, que eran como varias vidas en una de todo lo que pasaba alrededor. Pero bueno, ya iremos contando más, no me voy a adelantar. Y coincido también con que es una pregunta súper difícil, pero bueno, creo que es una oportunidad para profundizar un poco más en esas historias de personas, que es lo que se trata este podcast. Me gustaría preguntarte, porque bueno, comentas sobre estas diferentes vidas que crees que has tenido y todos los procesos de cambio. Y antes de que nos cuentes más los detalles de eso, me gustaría preguntarte qué crees que ha sido constante en ti, que no ha cambiado en todos esos procesos, ¿no? Que se ha quedado contigo, aunque todo lo demás cambie. Lo primero es como la perseverancia de crecer, de ir alcanzando metas y de, bueno, si esto es lo que quiero hacer, ¿qué tengo que hacer yo para llegar ahí? ¿No? La perseverancia creo que es algo que me ha marcado mucho y algo que todo va cambiando y que se ha mantenido ahí es yo creo que la red que he construido. O sea, una red de familia y amigos que aunque uno va creciendo y incluso se va moviendo y va migrando, pues vas perdiendo personas, otras se van incorporando, pero esa red que he hecho desde el inicio y que se ha ido modificando con el tiempo, yo creo que es lo que me ha dado también mucha fuerza y me ha ayudado mucho pues en todo este movimiento y ves que todo va cambiando, pero sabes que tienes esas personas contigo. Sí, me encanta y bueno, también me alegra ser parte de esa red. Lo es, Sharon y yo nos conocemos desde Venezuela, o desde que vivíamos en Venezuela y justo los últimos años de nuestra migración, antes de nuestra migración,
pasamos juntas, muy juntas. Por eso me alegra tener hoy la oportunidad de eso, de lo que decía al inicio, ¿no? De verlo en retrospectiva. Así que bueno, para ya entrar más en detalle acerca de tu historia, me gustaría preguntarte qué te llevó a emigrar, si fue una decisión, si fue una necesidad, cómo lo viviste en ese momento y sí, cómo lo viviste en ese momento y cómo lo ves hoy en día. Bastante complicado porque en ese momento creo que estaban pasando muchas cosas al mismo tiempo y era una decisión difícil. Recuerdo que yo ya tenía o sea, yo ya tenía en mente venir a España porque mi hermana estaba acá, pero pasaron como muchas cosas. Mis padres y mi hermano se mudaron a otra ciudad. Yo, de hecho, me estaban ofreciendo un nuevo proyecto y mientras entonces estaba viviendo sola en una ciudad que es bastante peligrosa, iba a vivir sola, entonces en ese año justamente, 2017, fue un año muy de crisis en Venezuela, entonces prácticamente salir de ahí fue una huida, entonces fue una decisión como muy arriesgada porque mi primera migración iba a ser una transición nada más hacia España. Luego no se logró y me tocó volver a vivir un tiempo en Venezuela, pero sí fue como, estaban pasando muchas cosas y iba a vivir sola en una ciudad peligrosa y dije, bueno, creo que es hora de moverse. Y en ese momento recuerdo que ya muchos amigos míos se habían ido, entonces ya la idea de emigrar no era extraña, ya era bastante común. Ok, Entonces, y cuando dices que era esta primera migración, ¿a dónde fue esta primera sí, migración y por cuánto tiempo? Y cuando dices que si fue como esta etapa de transición, ¿siempre lo viste así? Es porque hay gente que como emigra y dice, bueno, ya tengo la idea de ir a otro país luego, sí. como un país puente o no sé exactamente cómo llamarlo, pero hay otra gente que como que se da cuenta que ese país se convirtió en una transición, pero se da cuenta como viviendo durante esa migración. Entonces, quiero ver cómo lo viviste tú en ese Sí, momento. bueno, la primera migración fue en Colombia, en Bogotá, porque, bueno, tenía familia allí, iba a ser algo muy corto. Iba a ser corto porque yo iba a estudiar acá en España, porque mi hermana estaba acá. Entonces, mientras hacía todo el tema del papeleo para poder venir a estudiar, como la situación estaba muy crítica en Venezuela, pues dijimos, bueno, me voy a un sitio donde pueda estar más segura y quizás ahorrar también algo de dinero para poder emprender el viaje. ¿Cuánto duró? Fue un poco raro porque yo fui 3 meses, luego tuve que volver a salir, volví a Venezuela unas semanas, todo este tema por tema de sellar pasaportes, etcétera. Recuerdo también que fui a varias protestas en Venezuela justo en ese momento que fue bastante crítico y luego volví a Colombia. Entonces fueron 3 meses y sí, yo ya sabía que iba a ser transitorio. Creo que nunca lo viví o nunca pensé en hacer vida completamente allí. Y cuando dices que esos planes no salieron como esperabas, porque eso, al final tuviste que volver a Venezuela y te quedaste como por un tiempo más. Si quieres compartirnos un poco más de eso y también cuáles fueron como la serie de decisiones que tomaste en ese interín, ¿no? Porque bueno, pasa mucho desde ese momento hasta al lugar en el que estás hoy, al día de hoy. Sí, creo que en ese momento fue bastante complicado cuando yo estaba en Colombia, cuando me di cuenta que no podía irme a España. Sí, cuando me di cuenta que no podía venir y volver a Venezuela, para mí era como no quiero volver, pero era la opción que tenía. Así que fue un momento muy difícil. Ah, bueno, ¿y por qué no pude venir? Fue porque, nada, yo estaba haciendo los trámites para venir a estudiar, ya había quedado en 2 universidades, habíamos pagado matrícula, pero por un tema del consulado, ya muchos venezolanos habían venido en ese momento, yo creo que estaban limitando las personas que venían y por un tema de bolívares incluso, que no te permitían como una cuenta bancaria en bolívares, entonces lo limitaron. Mm, Eh, ya, es verdad, se me había sí, olvidado eso. Bueno, el bolívar es la moneda venezolana y había olvidado por completo esa parte de la historia incluso, ¿no? Que sí, es muy, no te aceptaban o esos sea, te ahorros. pedían
O sea, esa prueba financiera para estudiar que te dan y no te aceptaban que los mostraras en una cuenta en Exacto. bolívares. Sí, fue como un, me tengo que quedar en Venezuela. Puedo decir que fue un momento de crisis muy importante en mi vida, pero bueno, de ahí también surgió una oportunidad laboral muy interesante, que fue la que incluso me permitió hacer mi segunda migración. Ese Okey. proyecto duró unos 6 meses, lo cumplí y bueno, dije, pues ya, no, no puedo seguir aquí y me fui. Pero bueno, también fue un reto de Sí, volver a Venezuela y decir, vale, reafirmo que la decisión es no quedarme. Y fue bueno el proyecto porque okey. también siento que hice muchas cosas buenas en ese. Cuando dices muchas cosas buenas, ¿a qué te refieres? ¿Como en temas sociales Sí, o? yo, o sea, mi trabajo o mis primeros trabajos siempre estuvieron enfocados en coordinar proyectos que o eran formativos o que ayudaban a personas. Entonces, este era básicamente ayudar a personas y creo que eso me ayudó a tener un cierre interesante en Venezuela antes de emigrar. Sí, yo creo que ahí, bueno, hay mucho, o sea, para la gente que trabajábamos en el tercer sector o que trabajábamos como muy de cerca con las problemáticas en el país, siento que se agrega como esa capa de pensar, no sé, como de culpa. Creo que todos tenemos culpa como al momento de emigrar, pero siento que eso, que no sé si a ti te pasaba, pero cuando uno emigra habiéndose dedicado como a temas sociales, es como que estás como renunciando a esa lucha que llevabas haciendo durante los últimos años. Entonces es como sentir culpa y sentirse como, bueno, ya no pude trabajar más por esto, o no, sí. No sé si a eso te refieres o si te pasó lo mismo, como ese sentimiento y como ese proyecto igual te ayudó como a hacer un cierre, de decir, bueno, esto es lo que puedo aportar en ese momento y decido volver a emigrar, que es la segunda migración, la Sí, sí, segunda vida de Sharon. totalmente. Cuando estás en el tercer sector, o sea, yo digo que fue muy bueno lo que hice, o sea, siento yo que estuvo bien, pero igual la culpa viene ya cuando estás fuera totalmente. Lo mismo, ¿no? Dices, buah, capaz, quizás pude haber hecho más cosas, quizá pude ayudar a más personas. El país pues se está cayendo y no estoy yo ahí apoyándolo o haciendo más Sí, cosas. Pero también es cierto que cuando te trabajas, luego dices, creo que entregué mucho de mí y ya era hora también de dedicar tiempo a uno mismo, ¿no? Básicamente. sí, sí, como a construir o a pensar como en, no sé, en otros sueños que uno tiene, ¿no? Como, sí. ¿Y qué recuerdas de ti misma en ese momento de emigrar? ¿Quién era Sharon en ese momento, no? Que, bueno, ya has ido comentándolo poco a poco, pero que si pudieras decir como 2 3 cosas que recuerdas de ti misma, ¿cuáles serían? Antes de la segunda migración. Sí, sí, puede ser eso, como en sí, antes de la segunda migración, o en ese interín, lo que quieras compartir. Yo creo que, yo creo que antes de la segunda tenía como mucha expectativa también, porque bueno, para contar un poco, yo la migración la viví en Chile, entonces que tenía mucha expectativa porque fue un país que seleccioné, no estaba nunca en mis planes, entonces como que generé mucha expectativa alrededor de eso, igual también iba un poco con miedo, pero estaba un poco ilusionada en ese momento, como en ese momento. Ya durante la migración fue un poco distinto las emociones que fui viviendo. Sí. Pero sí, creo Entonces, que en Colombia, para ir como poniendo en contexto a las personas, en Colombia estuviste, durante seis 6 meses. meses en total era, ¿no? Como sí. Luego volviste a Venezuela por 6 meses más Sí, y decidiste emigrar a Chile, ¿por cuánto tiempo estuviste en Chile? 1 año y 10 meses, casi 2 años. Sí, y es bastante, o sea, suena para mí suena como lejos, pero Es realmente, bastante, no sé, eso fue hace unos años. unos años ya, más de Y 5 si años. tuvieras que describir cada una de los lugares o cada una de las experiencias que viviste, porque bueno, ahora estás en España,
con una palabra o una imagen, cómo lo describirías? O sea, ¿qué crees que fue distinto entre una y otra también? Colombia creo que lo describo con miedo, porque creo que estaban pasando, o sea, mi vida estaban pasando muchas cosas. Estaba todavía muy joven, tenía 23 años. Bueno, para mí es un movimiento importante. Aunque tenía familia, igual como todo era muy nuevo, así que yo Colombia la describo como un poco de miedo esa migración. Ya luego en Chile eh, lo califico como un momento de soledad y mucha resiliencia, básicamente. Creo que de todas fue el momento más difícil, por muchas razones a nivel laboral, de identidad, de cómo avanzo sin documentos. Creo que fue una época muy difícil. Y España es que para mí es como esa estabilidad, esa paz, tranquilidad, cerca de familia. Entonces creo que no sé, son etapas muy distintas todas. Que ojo, Sí. no quita que Colombia y Chile también tuvieran sus cosas muy buenas también. Sí, sí, no, no, pero te entiendo, es como lo que se nos queda de esos momentos también, ¿no? También, no sé si quieres compartirnos un poco más sobre esa transición en Chile, bueno, ese año y 10 meses, cómo lo viviste, cómo contarnos un poco más de eso y cómo finalmente se dan los planes o la decisión de emigrar a España. Bueno, en verdad, Chile es muy curioso porque yo en ese momento no lo veía como un corto plazo. Para mí era, bueno, no puedo ir a España, tengo que hacer mi vida en otro lado, bueno, hacer a Chile, porque en ese momento Chile pues estaba muy bien económicamente, yo sentía que tenía buenas oportunidades. Y bueno, lo cierto es, el proceso acá fue que yo llegué sin documentación, y mientras tramitaba la documentación, que en total duró 10 meses, pues 10 meses en los que no puedes trabajar es bastante cuesta arriba. De hecho, es muy curioso porque en esos 10 meses cambié toda mi vida, entonces pasé a tener trabajos muy físicos. De hecho, en esos 10 meses tuve 8 trabajos, es decir, pasaba de uno en otro, lo cual era bastante complicado. Entonces ahí hubo una crisis también de identidad muy importante, porque claro, entrabas y hacías cosas que nunca en tu vida ni pensaste que harías, ni sabías hacer. Entonces era un constante, bueno, esto es nuevo, ¿cómo lo hago? ¿Y qué pasaba con aquello que sí sabías hacer, no? ¿Iba a poder volver a hacerlo o no? Entonces fue un proceso muy complicado de identidad, pero bueno, era mucha resiliencia en ese proceso. Una vez llegan los papeles, luego encontrar un trabajo que sí me gustaba, muy distinto también a lo que hacía antes, pero estaba más estable. Y ahí también ves la importancia de la identidad, ¿no? De lo que hace una identificación, que te da como más estabilidad. Y lo que hace que llegue España a mi vida es la crisis que viví Chile en el 2019. Hubo muchas protestas, se revive en mí sí, como una ansiedad, un estrés postraumático de cosas que estaba viendo en ese momento que yo recordaba de Venezuela. Y ahí fue como en verdad fue un toque muy rápido que dije, vale, esto no lo quiero para mí. Y ahí es donde mi red también me ayuda no tengo dinero para irme a España, ¿cómo hago, no? Pido dinero a mis amigos, a mi red, para que me ayuden en este instante. Sí, literal, fue eso, pedir ayuda a la red, obtuve ayuda y creo que a las 2 semanas de iniciar la crisis ya tenía el pasaje comprado. Y en cuanto a la gente, porque comentabas al inicio que te sentías como muy sola en Chile, que lo asocias más como con ese sentimiento más de soledad, porque no tenías mucha gente conocida allí. O sea, ¿cómo viviste ese proceso y cómo, sí, cómo fueron, cómo se construyeron esas relaciones durante ese tiempo allí, ¿no? Antes de irte de nuevo. Bueno, yo tenía un par de amigos de la universidad con los que frecuentaba constantemente, pero eran dos. Había otra persona que conocí estando allá, pero es difícil de marcar porque
Estando allá conocí personas muy buenas, de hecho estuve un tiempo viviendo con una familia chilena que me trató muy bien, pero al mismo tiempo, o lo que fue en mi caso, también viví un poco de xenofobia y eso también me terminó de afectar. Y creo que una parte de mí también como no se sentía que encajaba. Entonces creo que yo tampoco hice mucho bueno, y tampoco tenía mucho tiempo pasando entre trabajos para construir una red allá. Pero sí, yo creo que yo no sentía que encajaba y eso también dificultó mi proceso de pertenecer a Chile. Entonces, es complicado esa, Sí, esa parte. Y ok. claro, pensando que mi familia estaba muy lejos. Sí, yo creo que eso también, porque claro, tú viviste, en la pandemia, ¿la viviste en España o en Chile? España. Cierto, ya, es verdad, cierto, sí, que estábamos juntas el fin de semana anterior del lockdown, no me acordaba de esto, me acabo de acordar. Sí, justo ahora para que nos cuentes un poco de tu experiencia al emigrar a España y como esas diferencias que encontraste, que bueno, ya has ido comentando algunas. ¿Cómo fue ese proceso? Y sé que en España, por ejemplo, sé que la vía, en ese momento fue por tema de asilo. Si nos puedes contar un poco más sobre cómo fue ese proceso, cómo lo viviste, porque también creo que, o sea, hay como 2 cosas que son como disparadores de esto que hablabas del estrés postraumático. O sea, uno es en Chile, cómo viven, o sea, eso me acuerdo mucho cuando pasaron como todo este tema de las protestas, muchos venezolanos se sentían así como tú, ¿no? Como que de revivir. Y bueno, hoy en día, en realidad, cualquier protesta que uno pasa alrededor, no sé, como que te reviven como muchas cosas de lo que uno vivió en Venezuela durante como esa, bueno, todavía sigue pasando, pero no estamos allí, durante esa etapa de persecución y de protestas, de tener que correr por tu vida en muchos momentos, solo por el simple hecho de protestar en contra de algo que no estás de acuerdo y que hoy en día es un régimen dictatorial, ¿no? Sé que hay otra cosa también, conversando con las personas que han pedido asilo en España o en cualquier otra parte como venezolanos, que también, no sé, recuerdo que haciendo como los casos cuando tienes que como contar sobre tu experiencia, no sé si para ti también fue, pero, ¿sabes? Como que se disparan como un montón de sentimientos también, ¿no? Como de cosas de, es que yo normalizaba esto, pero realmente esto no es normal en un país en condiciones. Entonces, ¿cómo viviste tú ese proceso tanto de ese lado más emocional, pero también del lado como más burocrático? Porque sé que también hay como mucha espera detrás, entonces eso, ya venías como acumulando de en Colombia no poder establecerte ahí por el tema de los papeles, luego 10 meses en Chile esperando por la residencia o lo que te permite, sí, la residencia creo que es, ¿no? Lo que te permite trabajar, el permiso de trabajo. Y luego entonces en España también se agrega, no sé cuánto tiempo fue al final, pero eso, ¿cómo lo llevaste, no? Porque en esos dos aspectos, tanto emocional como burocrático. Bueno, es muy, mi llegada a España fue bastante interesante porque yo de hecho llegué 2 semanas antes del COVID. Llegué a Barcelona, que es el sitio donde vivía mi hermana, y ya luego coincidimos en Madrid, por eso fue que nos vimos, porque yo estaba haciendo justamente todo el trámite del asilo cuando se levanta esta alarma de cuarentena, ¿no? Y se cancela este proceso de asilo y vuelvo a Barcelona. Entonces, mi proceso de asilo fue muy lento, obviamente porque todo se aplazó por COVID, eh, pero al mismo tiempo emocionalmente yo estaba muy tranquila porque estaba con familia y amigos. Al final estaba en un sitio en donde yo quería estar, también como que en vez de llegar y decir, no puede ser, llego y pasa lo del COVID, dije, ¡buah, qué suerte tengo! Llegué antes del COVID y no me toca pasar el COVID en Chile, ¿no? Entonces, como en ese momento fui muy agradecida con eso y me tomé con bastante calma el proceso de asilo, tomó un tiempo y este proceso pues puede ser muy distinto para muchas personas. Yo también me vine también porque ya conocía de algunos casos que en ese momento, en 2019, creo que había un cambio de ley, España ya estaba permitiendo que personas venezolanos vinieran
pidieran asilo y en caso de que no tuvieran como toda la documentación necesaria para un asilo político, pues capaz tenías la opción de residencia por razones humanitarias. Entonces yo ya tenía bastante eso en mente. Llegué acá, bueno, esperé el tiempo que pasó del COVID, pedí el asilo y la verdad es que me fue bastante bien porque no obtuve el asilo, pero sí me dieron bastante rápido la residencia por razones humanitarias y ahí pues el proceso ya podías trabajar acá. Igualmente fue un proceso muy largo. Yo hasta noviembre del año pasado, que ya eran más de 4 años acá, fue que obtuve ya finalmente la nacionalidad española. Pero eso, yo creo que es mucha paciencia y entender el proceso y esta red que te ayuda también a entender cómo es ese proceso, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, es bastante clave. Y emocionalmente, yo creo que sí, varios cambios te marcan mucho. Todo este estrés, eso, postraumático de una protesta, de diferentes cosas, te mueven mucho. Y aquí yo creo que fue muy clave la terapia. Y yo creo que todo el mundo, o sí, debería ir como a terapia porque yo creo que en mayor o menor medida se vive un duelo migratorio y que es muy importante tratarlo para que eso también te ayuda a estabilizarte y a establecerte mejor en el país en el que estás y abrir las puertas también de ti para recibir todo eso que el nuevo país está como ahí para brindarte, ¿no? Si decides recibirlo, entonces, o así lo Sí. veo yo un poco. Sí, sí, yo coincido 100%, o sea, creo que el tema terapéutico, eso es súper importante en todo este tema de migración. Y, y sí, bueno, como concepto todos deberíamos ir a terapia. Pero bueno, que sí, que yo coincido con eso y también, no sé, admiro mucho también como tu perspectiva al llegar a España y decir, oye, en realidad qué bien, o sea, qué suerte tuve que estoy aquí durante la pandemia y no verlo como lo que decías, ¿no? Me gustó mucho como eso que comentabas y no verlo como, bueno, justo estoy llegando y cayó la pandemia, ¿sabes? Me gustaría también preguntarte si sientes que ganaste algo en tu identidad al emigrar y si hay algo que sientes que dejaste atrás en cuanto a quién echaron hoy. Sí, bueno, yo creo que al final el tema de la identidad es una conversación bastante interesante también de la sociedad, porque es muy curioso cómo una documentación te da mucha identidad, ¿no? Básicamente, como física, ¿no? Como persona en el mundo. Entonces, yo lo veo como dos partes. Está esa de una identidad más de quién soy yo como persona y yo creo que esa identidad se fue reconstruyendo mucho en cada proceso, ¿no? Como habían partes de mí que iba dejando a medida que iba creciendo y obviamente pues en todo lo que vas viviendo vas creciendo, es una montaña rusa como también de muchas emociones y de entenderte y cosas que no te van gustando y otras que sí. Y, y yo, por ejemplo, hay muchas cosas de mi país con las que me dejé de identificar y con las que ahora pues ya me identifico más en donde estoy ahora, ¿no? Pero igual yo creo que es un balance, un balance entre lo que soy ahora, pero de donde también mis raíces son importantes también para el quién soy hoy. Entonces sí, yo creo que es como un mix también cosas de Chile que traigo conmigo y capaz de Colombia también porque mi familia está allá y a veces voy. Entonces es una reconstrucción muy interesante. Pero también hay otra parte en donde está el documento en sí, que por mucho tiempo fue solamente mi pasaporte y era como, incluso es como un tesoro para muchos venezolanos, como el pasaporte lo cuidamos como, y cuando tú hablas con otra persona de acá, pues no entiendes por qué tu pasaporte es tan importante, ¿no? Y está tan nivel como la importancia que
el, cuando tienes el documento de identidad de otro país, es porque está marcado así, es un gran como, sí, hito en tu vida. Es como, wow, todo mi esfuerzo también está marcado en este logro y ya lo tengo y al final también te identifica, básicamente. Esos sueños están ahí. Sí, sí, te entiendo y también es eso, como marca como un hito entre, bueno, ya tengo como el tiempo aquí suficiente o como ya he vivido como esta serie de cosas y puedo tener esta residencia, bueno, en tu caso la nacionalidad española. Y bueno, también para poner en contexto a la gente en cuanto al pasaporte venezolano, que lo decías sobre que es como un tesoro, es porque sacarse el pasaporte en Venezuela es súper complicado y más si estás desde el extranjero y hoy en día, bueno, ahora creo que es menos complicado, pero tarda muchísimo tiempo y cuesta demasiado dinero. Y además, eso, tu pasaporte venezolano, cuando emigras, o sea, para la gente que no tiene doble nacionalidad, es lo que te representa o lo que te identifica para cualquier tipo de trámite y cualquier tipo de situación. Entonces, literal, es como, ok, es la única identidad que tengo en este momento a nivel de documento de identidad, para poner en contexto a la gente que nos escuche que no sean venezolanos o venezolanas. Y nada, me gustaría también preguntarte si hay un olor, canción o lugar que te conecte con tu hogar, donde sea que eso esté ahora. Bueno, comentabas que eso, que ya sientes parte de ti como tu hogar Barcelona, pero eso, que sí, si hay algo que te conecte con esa definición de hogar y cómo lo vives. Sí, bueno, definición de hogar al final creo que el hogar es donde uno lo construye. Ahorita en este momento, pues mi hogar es Barcelona. Aquí tengo pues amigos, ya tengo una vida construida importante, hago cosas, o sea, como que ya he logrado hacerme una vida acá, ¿no? Sin embargo, obviamente, hay una parte de mí muy importante que es de Venezuela, que es más esas cosas que quedan, ¿no? Como el olor, pues la comida principalmente de Venezuela, pues la sigo comiendo, la sigo haciendo, me encanta. Obviamente tengo una gran cantidad de amigos venezolanos que hice estando allá, o los recuerdos que uno ya hizo y se quedan, pues también te los traes hacia acá. Nada, para mí como algo muy importante, o sea, aunque mi hogar está acá y pueda ver a mi hermana y todo estar a mi alrededor acá, como nunca olvidar también de dónde venimos. Y eso es como también muy clave. Sí, sí, sí. ¿Y sientes que ese sentido de pertenencia ha cambiado con el tiempo o los lugares? Una parte de mí dice, o sea, entiende que uno no encaja en todos lados y que es complicado a veces. Tú dices, bueno, estoy acá y me pasó en Chile, estoy acá, pero no me hallo, ¿no? No logro sentirme a gusto. Pero también es porque depende mucho de tu esfuerzo o el esfuerzo que hagas tú para pertenecer a ese sitio. Yo creo que una cosa o un error que cometen muchas personas es como que nos aferramos mucho al pasado y a lo que ya fue y añoramos muchas cosas y dejamos de ver como el lugar donde estamos. Entonces ya cuando estás acá y dices, vale, yo quiero pertenecer, ¿qué tengo que hacer yo para pertenecer o qué puedo hacer yo? El mundo cambia y empiezas a conocer personas, empiezas a conocer la ciudad para pertenecer. Yo creo que conocer el sitio donde estás viviendo, su cultura, su comida, conocer personas, o incluso conocer personas que también están haciendo vida allí porque también están migrando. Aquí pasa en Barcelona que hay personas de todo el mundo, también es muy interesante ese intercambio de personas y, por ejemplo, en mi caso, pertenecer también, ahorita dije, bueno, el año pasado logré la nacionalidad, pero yo quiero incluso pertenecer más, ¿qué debo hacer? Entonces, de hecho, hoy comienzo un curso de catalán porque, bueno, aquí dije, bueno, quiero pertenecer más, quiero hacer más cosas relacionadas al idioma, ¿qué hago? Bueno, estudio el idioma hasta tener lo básico, ¿no? También para sentirme más parte del sitio que me abrió las puertas y donde yo siento que ahorita tengo mi hogar y donde por ahora siento que es mi base. Que eso no implica que al futuro pueda irme.
Sí, yo creo que, bueno, eso es como la ventaja, voy a decir entre comillas, de la gente que ha emigrado como a diferentes partes, como que sientes que puede ser como más sencillo al momento de tomar la decisión, que luego no es igual de sencillo, la verdad, porque tiene como otras complejidades, pero sí, como que ese desapego de ciertas cosas es una ventaja, creo yo. Sí, Pero sí, en cuanto a lo del sentido de pertenencia, yo sí creo que hay como una parte de uno entender como de entenderse e identificarse y como tener como más claro quiénes somos en esos lugares y como en ese grupo de personas. Creo que eso es importante, como ese esfuerzo que tú dices, ¿no? De conocer la cultura, conocer el lugar, crear relaciones como más honestas, auténticas en esos lugares. Pero yo sí creo que también hay sociedades o hay sí, lugares, e incluso en una misma ciudad. O sea, creo que es muy diferente. Puede ser muy diferente la experiencia de alguien que llega a una misma ciudad, si cae como en un entorno o en otro, sí. en cuanto a que la gente te haga sentir que perteneces y no que por el contrario te ponga como una barrera o una capa extra de esto, de eso, de como, bueno, es que tengo que encajar aquí para hacer esto. Y sí, que coincido contigo como en esa dualidad bueno, de poner como el esfuerzo en estas cosas. No, y totalmente, porque ahí es muy curioso, es lo que decías, pueden estar dos personas en el mismo sitio y tener experiencias totalmente distintas. Yo tengo amigos que eso, se fueron a Chile y les fue muy bien y encontraron como muchas oportunidades laborales muy buenas, y han creado una red importante allá. Entonces también está esa diferencia de cómo llegas y también qué oportunidades puedes encontrar o no, dependiendo de tu experiencia o tu apertura con el país o simplemente hay veces que eso, no corres con la misma suerte de conectar, ¿no? Sí, 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 100%. Pero bueno, Sharon, ya nos estamos acercando al final del episodio. Para cerrar, me gustaría preguntarte, hay algo que también quiero incorporar como en cada uno de los episodios, y es como estas preguntas que nos invitan a reflexionar, que de alguna forma son una herramienta para transitar como ese proceso. Y me gustaría preguntarte, ¿qué pregunta te gustaría te hacer a las personas o qué pregunta te gustaría que las personas hicieran después de escuchar tu historia y después de escuchar este episodio? No estoy muy segura de como una pregunta como tal, pero sí creo que es algo muy importante que me gustaría que capaz las personas pensaran como al momento de escucharlo, es tanto si emigraste como no, ¿no? Como si la persona es migrante o no. Como darnos, o si nos damos el valor a nuestro proceso. Yo creo que es muy importante también porque ya cuando pasas la migración y estás estable, dices, wow, bueno, sigues tu vida y como que queremos más. Y en ese queremos más, a veces nos olvidamos de todo lo que hemos transcurrido, de todo lo que hemos pasado, de todos nuestros esfuerzos en ser quienes somos ahora. Y yo creo que es importante a veces frenar, mirar atrás y decir, wow, mira todo lo que he hecho, todo lo que he aprendido, todo lo que he logrado. Y es como darle ese valor y darle como ese agradecimiento que a ti mismo, ¿no? Por lograrlo. Y para las personas que han emigrado de sus países, el simple hecho de tomar la decisión e irte ya es un paso muy valiente. Entonces, yo creo que es momento también de darse el valor que uno tiene por hacer este esfuerzo y salir de nuestra zona de confort para buscar algo mucho mejor o un cambio, ya sea para estudiar, ya sea para cambiar la vida o ir o conocer un nuevo país, básicamente. Sí, sí, mil gracias, Sharon. Gracias por compartirnos toda tu historia, por ser súper honesta hoy y compartir todos tus aprendizajes y todos los retos durante estas 3 migraciones. Estoy segura que muchas personas se van a sentir acompañadas y reconocidas en esta historia. Y a ti que nos escuchas, gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda que puedes escribirnos, puedes comentarnos si tienes alguna pregunta, algún comentario sobre el episodio. Voy a dejar las redes sociales en la descripción.
y también puedes proponer personas y temas que te gustaría abordar para los siguientes episodios. Mil gracias, Sharon, y